una fractura de la placa epifisiaria a cargo de mi persona, Rodrigo Paso. Es paciente masculino de 13 años, sin antecedentes patológicos, consulta con cuadro de dolor en dorso del pie derecho, refiere traumatismo directo en el mismo. No presenta estudios previos. En la institución se le realiza una tomografía de pie derecho donde evidenciamos las siguientes imágenes. En un plano de adquisición axial, podemos ver a nivel de la epífisis inferior de la falange proximal del alus una imagen irregular en forma de cuña con separación de epífisis en un plano de adquisición coronal. Podemos ver cómo en el segmento inferior de la epífisis se evidencia un trazo de fractura o una disrupción de la cortical. En un plano de adquisición sagital evidenciamos el fragmento en forma de cuña en la parte superior de la epífisis y en los planos de reconstrucción óseo evidenciamos el segmento óseo en la parte superior de la epífisis. Y en la parte inferior, en una vista inferior, vemos la separación de la epífisis. A manera de abarcar un poco el tema, acá les presento una ilustración haciendo énfasis en el crecimiento encondral que presenta en forma distal el hueso longitudinal y podemos ver la placa epifisiaria que se divide en dos. La placa epifisiaria esférica o centro de osificación y la placa epifisiaria plana que se presenta para el crecimiento longitudinal. Vemos cómo las diferentes niveles o las diferentes zonas de la placa epifisiaria se presenta una zona de reserva donde se encuentran células condrocitos que posteriormente se diferencian o se proliferan, presentan hipertrofia y posteriormente mueren y son reemplazados por, a nivel metafisiario, por hueso. Acá en son diferentes pacientes, obviamente de diferentes edades, de 5 años, de 3 años y de 14 años, y lo que quiero demostrar o lo que se quiere evidenciar con las imágenes es podemos ver cómo a medida que se va desarrollando el centro de osificación se va desplazando el cartílago y vemos cómo el paciente de 14 años presenta un cartílago ya bien diferenciado. Las fracturas del cartílago de crecimiento se dividen con la clasificación de Salter-Harris y vienen de tipo 1 hasta la tipo 5. La tipo 1 representa del 6 al 8% de estas fracturas y consiste en una lesión por cizañamiento aislado de la corteza sin compromiso de la metáfisis o de la epífisis. A veces pueden ser parciales o completas. Las fracturas Salter-Harris tipo 2 representa el 75% de este tipo de fracturas y además de que presenta el compromiso de la placa epifisiaria, vemos cómo también se presenta compromiso de la metáfisis. Generalmente este tipo de fracturas se asocia con un buen pronóstico. Las fracturas Salter-Harris tipo 3 representan el 8% de este tipo de fracturas y vemos cómo compromete
en el plano de la fractura la epífisis y cómo desciende a través de la misma generando un fragmento óseo libre. Este tipo de fracturas se genera un pronóstico bastante comprometedor, dado que interfiere en mayor compromiso la irrigación sanguínea por las arterias metafisiarias y las arterias periostales. En las fracturas tipo 5 representan el 12% y podemos evidenciar cómo el trazo de fractura tipo 4, cómo compromete la metáfisis, la placa de crecimiento y desciende a través de la epífisis, también relacionada con un mal pronóstico en el paciente. Y las fracturas del cartílago de crecimiento tipo 5 es muy rara, poco común, muchos artículos o bibliografías generalmente no la incluyen, pero el artículo de referencia presentado en Radiographic presenta la clasificación, sin embargo no incluye una imagen, ningún método diagnóstico, simplemente gráfica, pero lo describen como una lesión no desplazada de la placa de crecimiento, la cual daña de manera el diámetro de la misma y se presenta con traumatismos de alto grado y directos. Con respecto a las complicaciones, posteriormente de una fractura de la placa epifisiaria, se puede presentar un puente óseo a través de la fisis y se ha descrito que puede presentarse hasta en el 66% de los pacientes. Acá vemos unas imágenes ponderadas en T1 en un plano coronal, cómo se ve una imagen de alta intensidad de señal isointenso con respecto a la médula ósea. Y vemos la misma imagen con supresión grasa que muestra un puente central con una interrupción de baja intensidad a nivel de la fisis. Y vemos cómo se ve la alta intensidad a través de la placa epifisiaria. También otro tipo de complicaciones asociadas a este tipo de fracturas son la detención del crecimiento de manera longitudinal, la angulación o la discrepancia en su longitud. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?